Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal de YouTube Antón GF. Soy Antón García Fernández y como de costumbre les hablo desde Jackson, en el estado de Tennessee, en los Estados Unidos de América. Y hoy vamos a grabar un vídeo acerca de jazz, porque este es un vídeo que se encuadra dentro de la serie Impresiones sobre Jazz, en la que hablamos acerca de músicos menos conocidos, grabaciones un tanto olvidadas y todo lo que tiene que ver con el jazz que a mí más me interesa. Y hoy vamos a hablar de uno de mis saxofonistas tenores favoritos, un hombre que se llama Brew Moore y que quizá no es tan conocido pues, como otros que influyeron en él o como otros que son sus contemporáneos, pero a mí siempre me ha gustado mucho Brew Moore, tengo algunos de sus discos y vamos a hablar de él y también de algunas de sus grabaciones más interesantes en el vídeo de hoy. Y Brew Moore es un músico sobre el cual a mediados de los años 50 el crítico Ralph J. Gleason escribió que era uno de los saxos tenores más importantes que había en la escena del jazz del momento y además subrayó también que ya llevaba varios años siendo uno de los saxofonistas tenores más importantes. Era ese un momento en el que Brew Moore llevaba un breve tiempo en la costa oeste, pero ya había tenido una presencia notable dentro del jazz y le quedaban todavía varios años de carrera, sobre todo desarrollados en Europa en sus últimos años de vida. Su verdadero nombre no era Brew, sino que su verdadero nombre era Milton A. Moore y había nacido en Indianola, en el estado de Mississippi, en 1924. Recientemente he hablado acerca de otro músico de jazz ilustre del estado de Mississippi, como es el gran Mose Allison. Pues hoy volvemos a Mississippi, volvemos al sur profundo para hablar acerca de Brew Moore, que había tocado el trombón, había tocado el clarinete, antes de decidirse por el saxo tenor, que sería su instrumento. Y la verdad es que el elemento central de su música fue siempre ese magnífico sentido del swing que tenía Brew Moore, inspirado directamente por el gran Lester Young, cuya música le fascinó hasta tal punto que llegó a abandonar sus estudios en la Universidad de Mississippi para dedicarse en cuerpo y alma a lo que más le interesaba, que era la música en general, pero el jazz en particular. Aunque ya decimos que su referente fue siempre Lester Young, durante una estancia en la ciudad de Nueva York en los años 40, Brew Moore entró en contacto con el bebop y sufrió, como tantos otros, la influencia del gran Charlie Parker. Y en sus propias palabras, esto lo llevó a, como él decía, combinar a Press, a Lester Young, y a Bird, a Charlie Parker, con mis propias ideas. Entonces, lo que dice Brew Moore, o tal y como él lo explica, él tenía su propio estilo que al mismo tiempo estaba influido por la música de Lester Young y por la música de Charlie Parker. Pero, sin embargo, a mi modo de ver, su sonido siempre se ha encontrado mucho más cercano a Lester Young que a Charlie Parker. Yo creo que escuchando cualquiera de sus discos nos damos cuenta de esto, que Brew Moore siempre fue un seguidor de Lester Young y por supuesto la influencia de Charlie Parker también se puede escuchar, pero creo que es más evidente la huella, la impronta de Lester Young, como también en la música de Charlie Parker podemos escuchar en muchos sentidos la huella de Lester Young y otros saxofonistas que le precedieron. Volviendo a Brew Moore, hay que decir que en 1948 se estableció en Nueva York, donde grabaría sus primeros discos como líder, además de tocar incansablemente con todo tipo de grupos dirigidos por nombres relevantes, como pueden ser Claude Thornhill, Machito,
Stan Getz, Kay Winding y muchos otros. Por supuesto, en la escena de Nueva York se daban cita a muchísimos músicos importantes dentro de la historia del jazz y de otros estilos, y algunos de ellos, como Machito, por ejemplo, pues trajeron un sonido latino a la música de jazz neoyorquina de esa época, de los años 40, y llegados a finales de la década de 1940, en 1949, Brewmore participa en la grabación de un disco interesante que, por supuesto, tengo, pero no he sido capaz de encontrar en mis estanterías, un disco que el sello Prestige acabaría publicando varios años después, a mediados de los años 50, bajo el título de The Brothers, los hermanos. Y en él, Brewmore se reúne, atención, con tres de los famosos Four Brothers, de los famosos cuatro hermanos del saxofón, de la orquesta de Woody Herman. Se reúne con Zoot Sims, con Al Cohn y con Stan Getz, y graba una serie de temas en cuya interpretación escuchamos un marcado sonido de swing, temas compuestos por Al Cohn, algunos de ellos, y por Jerry Mulligan, también algunos otros. Este es un disco muy interesante que se titula, como digo, The Brothers, los hermanos, y que Prestige editaría a mediados de los años 50, a pesar de que en ese disco muchas de las grabaciones se realizaron en el año 1949. Y ahí estaba Brewmore con muchísimo swing, unido a tres de estos famosos cuatro hermanos de la orquesta de Woody Herman. Y el resultado es absolutamente excelente. Si tuviese el disco aquí a mano, pues lo enseñaría a cámara, pero no lo tengo. Lo que sí puedo hacer es recomendarlo totalmente, sin ningún tipo de duda, porque es un verdadero discazo desde mi punto de vista. Pero más que por sus grabaciones, los primeros años de la década de los años 50 se caracterizan más bien por las constantes apariciones en directo de Brewmore en clubes de la importancia, por ejemplo, de Birdland, compartiendo escenario con muchos músicos importantes e incluso con el mismísimo Charlie Parker. Por tanto, la influencia de Charlie Parker es ineludible cuando hablamos de Brewmore, pese a que ya digo que a mí me suena mucho más su música a Lester Young que a Charlie Parker. Esta era la época de esplendor de la Beat Generation, de la generación Beat, a finales de los años 40, principios de los años 50, un grupo de artistas y escritores siempre muy ligados al jazz, y teniendo en cuenta que una de las grandes figuras de ese movimiento, como era Jack Kerouac, sentía una gran devoción por la música de Brewmore, no es extraño que Moore decidiese mudarse a la costa oeste y establecerse en la ciudad de San Francisco en 1954. Se ha hablado mucho acerca de la relación entre el jazz y la generación Beat, y es evidente leyendo, por ejemplo, las novelas de Jack Kerouac, On the Road, En el Camino, por ejemplo, The Subterraneans, Los Subterráneos, entre otras, como Jack Kerouac es un hombre muy interesado en el jazz y muy influido por el jazz, es decir, su escritura en muchos sentidos está influida por el jazz, y novelas como Los Subterráneos, por ejemplo, están escritas de tal manera que asemejan o se parecen a un solo de jazz en muchos momentos. El estilo narrativo, el estilo literario de Jack Kerouac y otros está muy influido por el jazz, y en ciertas novelas suyas podemos ver esto de una manera muy clara, que por cierto ha sido estudiada bastante desde un punto de vista académico, así que no estoy descubriendo nada
en absoluto. De estos años, de principios, mediados de los años 50, datan dos de sus mejores álbumes. Uno del año 1956, que es este que tengo aquí, que se llama The Brewmore Quintet, el quinteto de Brewmore, y después hay otro disco titulado Brewmore, del año 1958, 2 años después de la grabación de este disco. Ambos, The Brewmore Quintet del 56 y Brewmore del 58, los publicó el sello Fantasy, pero están también disponibles en una excelente reedición de Fresh Sound Records, este sello de reediciones y también de ediciones, porque también graban sus propios discos y editan sus propios discos de jazz con base en la ciudad de Barcelona. Como ven, tengo este disco de 1956 de Brewmore, el quinteto de Brewmore, y es un disco, en mi opinión, excelente, grabado en San Francisco en 2 sesiones diferentes en enero y febrero del año 1956, en formación, evidentemente, como dice ya el título, de quinteto, y aquí Brewmore aparece en una magnífica compañía, con Dickie Mills a la trompeta, con John Marabutto al piano, con Max Hardstein al contrabajo y con Gus Gustafson a la batería. Es un disco que tiene una generosa selección de standards. Por ejemplo, tenemos Them Their Eyes, tenemos Tea for Two, tenemos I Can't Believe That You're in Love With Me, no puedo creer que estés enamorado de mí, incluso una versión de Fools Rush In, canción que yo siempre asocio a Frank Sinatra y Tommy Dorsey, pero que llegaron a grabar posteriormente, pues desde Ricky Nelson a Elvis Presley en versiones más rockeras. I Want a Little Girl también está aquí. Entonces tenemos bastantes estándares en este disco, pero también a esto se añade alguna que otra composición propia de Dickie Mills o de John Marabutto. Canciones como Rotation, como Rose o como Five Planets in Leo, y a mí me parece que es una combinación excelente, y me parece también que este álbum supone la introducción perfecta a la música de Brewmore y a ese swing fresco, insistente, atractivo que caracteriza a este hombre y que, como digo, se acerca más a Lester Young que al bebop más moderno de Charlie Parker. Escuchen este disco y díganme si no les recuerda el estilo a Lester Young. No es que sea una copia de Lester Young, pero sin duda la influencia de Young, la influencia de Press, la influencia del presidente está clara en este disco, que les recomiendo, y si no encuentran esta edición que solamente incluye el disco The Brewmore Quintet, pues la edición de Fresh Sound Records, que incluye también, además de este disco, el disco Brewmore, pues es también más que recomendable para entrar en la música de Brewmore. Por cierto que el apodo de Brew hace referencia a su afición a la botella, porque brew significa, bueno, cerveza, o bueno, se refiere a, en inglés, a bebidas alcohólicas, y desgraciadamente esa afición a la bebida, que realmente degeneró en alcoholismo en el caso de Brewmore, le causó innumerables problemas a lo largo de su vida. Amenazó incluso, en cierto momento, a finales de los 50, a principios de los 60, con poner fin a su carrera. Pero por suerte esto no fue así. Y la única salida viable, tras unos cuantos años de silencio debido a sus problemas con el alcohol, la encontró Brewmore en Europa. Y en 1962 se mudó a la ciudad de Copenhague, en Dinamarca, donde ya vivió durante el resto de sus días, a excepción
de alguna que otra visita ocasional a Nueva York. Y allí, en tierras escandinavas, grabaría álbumes para sellos como Debut o Sonnet o Storyville o Steeplechase, colaborando además con músicos de la talla de Sahib Shihab, de Kenny Drew, que también estaban por Escandinavia en esos momentos, y después con músicos europeos importantes como Niels Henning Ørsted Pedersen, el contrabajista que es ubicuo en los años 60, 70 y posteriormente en grabaciones realizadas en Escandinavia, o también con Alex Riel. Y allí, en Escandinavia, allí en Copenhague, moriría también, y de forma trágica además, tras sufrir un accidente en los famosos Tivoli Gardens de Copenhague y después de caerse por unas escaleras allí en los jardines del Tivoli. En el año 1973, Brummore fallece demasiado joven y pues nos quedamos sin su música, porque podría haber seguido grabando como muchos otros músicos estadounidenses asentados en Europa en los años 60, 70, 80 y posteriores, pero desgraciadamente su vida llegó a un final trágico en el año 1973. Tengo otro disco aquí, que es este Svinget 14 o Svinget 14, publicado, por cierto, también, no solamente en esta edición que aquí tengo, sino por Fresh Sound Records de nuevo. Ha publicado este disco con algunos cortes extra, como Brummore in Europe, Brummore en Europa. Esta edición que aquí tengo es la que yo tengo, pero también hay una que es mejor incluso que esta, diría yo, de Fresh Sound Records, que realmente les recomiendo sin ninguna duda. Este es uno de los discos más interesantes, me parece a mí, entre los que grabó en estos años en Europa, porque reúne a Brummore con una serie de excelentes músicos europeos, como por ejemplo Bent Axen al piano, Niels Henning Ørsted Pedersen, ya hemos hablado de él, está aquí, muy joven todavía, aquí al contrabajo, William Schlöpfe también es el que se encarga aquí de la batería. El grandísimo saxo barítono Lars Gulling de Suecia está también en este disco. Además, como ya hemos mencionado, a Sahib Shihab, que toca el saxo alto, o Don Byas, otro grandísimo saxo tenor que se encontraba en Europa y que estuvo en Europa durante mucho tiempo. De hecho, algún día tendremos que hablar acerca de Don Byas en esta serie de impresiones sobre jazz, que es un hombre además ecléctico, porque llegó a grabar Don Byas incluso un disco con la gran diva del fado portugués Amália Rodrigues. Entonces, de Don Byas desde luego hay que hablar en algún momento en esta serie de vídeos impresiones sobre jazz. Este disco, Svinget 14, grabado en 1962, supone de nuevo un canto al swing. Esta vez no desde los Estados Unidos, sino desde el otro lado del Atlántico, y pese a la diferencia en instrumentación, porque escuchamos aquí, por ejemplo, también el vibráfono de Louis Hillman, pese a esa diferencia de instrumentación con el disco anterior, con The Brummore Quintet, el sonido sigue siendo muy semejante, marcado por ese swing sólido, por ese swing refrescante que siempre caracterizó la música de Brummore. De hecho, aquí tenemos una fotografía que se ve más o menos ahí en penumbra de Brummore. Nos encontramos ante un saxofonista cuyo estilo se mantuvo prácticamente intacto en las 3 décadas que duró su carrera, porque Brummore era un hombre que tenía muy claro cómo quería que sonase su música. Y en este sentido, en el año 1956, en las notas de este disco de Brummore Quintet, escritas, como dije al principio del vídeo, por Ralph Gleason, el famoso crítico
de jazz, en 1956, para las notas de este disco, Brewmore le dijo al propio Gleason lo siguiente, hablando un poco acerca del tipo de música que le gustaba hacer y dejando muy claro cómo quería que sonase su música. Lo sabía perfectamente. Dijo Brewmore a Ralph Gleason: me gustan los grupos pequeños con los que puedo dejarme llevar. Lo que más me divierte de tocar es el swing, la libertad y el movimiento, y con un grupo pequeño puedo hacerlo más fácilmente. Está claro que el jazz en grupos pequeños es lo que le gustaba a Brewmore, es como más disfrutaba, a pesar de que también colaboró, participó en grabaciones de varias big bands, como ya hemos visto anteriormente, porque, por ejemplo, tocó con gente como Claude Thornhill, que eran directores de grandes orquestas, pero lo que más le gustaba era el jazz de cámara, digamos, el jazz en grupos pequeños, y desde luego ahí es donde brilla con mayor intensidad el gran talento de Brewmore. Y en esa misma entrevista, como digo, publicada como parte de las notas que Ralph Gleason redactó para este disco de Brewmore Quintet de 1956, Brewmore teoriza también sobre su concepción de la música y dice lo siguiente en cuanto a su concepción musical: la música debe ser una expresión personal de tu mundo y de tu forma de vida. Cuando todo se vuelve una pesadez, la música nos hace olvidar, pero también sirve para recordarnos que en general suele haber más cosas buenas que malas. Mi idea al tocar, y esto es muy interesante, es la de componer una melodía diferente, y me temo que no siempre mejor, sobre la base de la canción original, más que construir una serie de progresiones de acordes alrededor de los acordes originales, de esa canción, de esa melodía, de esa composición. De hecho, el swing de Moore me parece a mí que tiene un componente claramente melódico, y esto es en parte lo que lo acerca más a Press, a Lester Young, que a Bird, a Charlie Parker. No digo que Charlie Parker no toque melodías o que no tenga sus momentos melódicos también, pero me parece que este swing de Brewmore, que tiene un componente claramente melódico, es herencia directa de la música de Lester Young. Digamos que el bebop, cuando está presente en la música de Brewmore, se escucha más o menos de fondo, sabemos que está ahí, sabemos que esa influencia está ahí y que ha tenido su importancia, pero sobre él suena con aplomo un swing que a mí me parece que es más lesteriano, pero no es una copia de Lester Young, sino que es el propio estilo de Brewmore, que tiene sus influencias, sus huellas, sus improntas de la música de Lester Young por un lado y también de Charlie Parker por el otro. Dice Gleason, Ralph Gleason, para cerrar esas notas de este disco que ya he mostrado aquí, The Brewmore Quintet: cuando Brew toca con sencillez, pero suena verdadero. Y esa es la mejor manera de hacerlo. Y creo que en ese sentido Ralph Gleason tiene toda la razón. Es un músico, Brewmore, que a mí me gusta mucho. Quizá no es de los saxos tenores más conocidos, pero tiene una obra no tampoco muy extensa, pero sí muy interesante. Y si ustedes quieren entrar en la música de Brewmore, este disco, The Brewmore Quintet, que Fresh Sound Records reeditó junto con el disco Brewmore del año 1958, es una puerta de entrada absolutamente excelente, todavía de su etapa estadounidense. Y después tenemos este otro disco, Swing It 14,
que también Fresh Sound Records ha reeditado como Brew More in Europe, y aquí ya viajamos a Europa con Brew More, tenemos a músicos de jazz europeos con él y también a Don Byas y a Saib Shihab, lo cual no está nada mal tampoco. Les recomiendo que le den una oportunidad a la música de Brew More porque es un saxofonista, a mí me parece muy interesante, con un sentido del swing muy atractivo, y yo estoy seguro de que si les gusta la música de Lester Young, y a quien no le gusta la música de Lester Young, si les gusta este jazz con swing que se objetiva en grupos pequeños, en grupos más reducidos, esa especie de jazz de cámara, pero como digo, no puedo dejar de repetirlo, con muchísimo swing, les gustará, les interesará sin ninguna duda la música de este hombre, Milton A. Moore, conocido como Brew More. Nada más, termino así este vídeo. Si ustedes conocen la música de Brew More, dejen comentarios por la parte de abajo de este vídeo y déjenme saber qué es lo que les parece esta música de un hombre, ya digo, menos conocido que otros contemporáneos suyos como Stan Getz, pero que a mí me parece absolutamente excepcional. Soy Antón García Fernández, mío es el copyright de este vídeo que he grabado en Jackson, en el estado de Tennessee, en los Estados Unidos de América, en directo y sin ningún tipo de cortes en el mes de septiembre del año 2021. Muy pronto van a poder ver este vídeo en mi canal de YouTube Antón GF, dentro de esta serie que continúa, por supuesto, de impresiones sobre jazz. Como siempre, muchas gracias por sus comentarios, muchas gracias por la atención, sigamos escuchando y disfrutando con el buen jazz, y yo me despido hasta la próxima ocasión, muy pronto. Muchas gracias y hasta la próxima ocasión.